Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañé, queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa de todos los días, nuestro curso bíblico Ñande Yarañé. Queremos ayudarnos a seguir creciendo desde la palabra de Dios, en una formación siempre espiritual, pero al mismo tiempo sabemos que esto surge también desde nuestra propia cultura, es decir, Dios nos habla en nuestra propia humanidad, Dios nos habla en nuestra propia historia. Desde lo antropológico vamos llegando también a una espiritualización, hacer sentir esa presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, de Yara o Yerureba Ñandebe, cómo vivir como hermanos en nuestra sociedad. Y estamos nosotros reflexionando el libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 28, hemos iniciado. Es un capítulo muy interesante, muy lindo. Nos hablaba del sumo sacerdote, en primer lugar, las vestiduras del sumo sacerdote, donde se le presenta principalmente, decíamos, a Aarón. Entonces, reunirse en la comunidad, reunirse en el templo, reunirse con el sacerdote que se pone frente al pueblo, el Coelet. Bueno, esto lo tendremos después, ¿verdad?, cuando surge en la sinagoga ya, ¿verdad?, pero al sacerdote lo tenemos enfrente. Entonces yo veo todos estos signos y por eso también toda esta vestimenta, porque cada uno de estos elementos se dan cuenta que son como memoriales, como recuerdos, como un llamado. Estas piedras significa ese amor infinito de Dios, el grande de Dios, su gracia, y tengo que continuar y tengo que hacer lo que me comprometí con el Señor. Miremos ahora otro de los elementos que lleva el sacerdote. Dice, es el pectoral. Estamos en el capítulo 28, del 15 hasta el 30. Dice, también harás el pectoral del juicio de Dios, bien trabajado y confeccionado de la misma manera que el efod. Lo harás de oro, de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí, de lino fino, reforzado. Deberá ser cuadrado y de doble paño, de un palmo de largo y otro de ancho. Lo guarnecerás de piedras preciosas, dispuestas en 4 hileras. En la primera habrá de jaspe rojo, un topacio y una esmeralda. En la segunda un rubí, un zafiro y un diamante. En la tercera un ágata, una cornalina y una amatista. Y en la cuarta un crisólito, un lapislázuli y un jaspe verde. Todas ellas estarán engarzadas en oro. Las piedras serán 12 en total, como los nombres de los 12 hijos de Israel. Y cada una llevará grabado el nombre de una de las 12 tribus, como se graban los sellos. Además harás para el pectoral unas cadenas de oro puro trenzadas a manera de cordones y 2 argollas de oro que luego ajustarás a sus 2 extremos superiores. Sujetarás las 2 puntas de las cadenas de oro en las 2 argollas que están en los extremos superiores del pectoral y unirás las otras 2 puntas a unos enjastes para poder colocarlas sobre las hombreras del efod por la parte de adelante. Harás asimismo 2 argollas de oro y las ajustarás a los 2 extremos inferiores del pectoral sobre el borde interior, el que da hacia el efod. También forjarás otras 2 argollas de oro, adhiriéndolas a las 2 hombreras del efod por la parte de adelante y bien hacia abajo, o sea, cerca de la costura y encima del cinturón.
Así el pectoral se hará sujetar con un cordón de púrpura violeta entre sus argollas y las argollas del efod, para que el pectoral quede fijo sobre el cinturón y no se desprenda del efod. Cada vez que Aarón entre en el santuario, llevará sobre su corazón, en el pectoral del juicio de Dios, los nombres de los hijos de Israel, para mantener siempre vivo en el recuerdo de ellos en la presencia del Señor. En el pectoral del juicio de Dios introducirás el Urín y el Tumín, a fin de que Aarón los tenga sobre su pecho cuando se presente delante del Señor. Así Aarón llevará siempre sobre su corazón, en la presencia del Señor, el juicio de Dios para los israelitas. Entonces, estamos reflexionando el capítulo 28. Magnífico todo esto, a pesar de que muchas veces nosotros esto no lo leemos así en forma particular en ninguna de nuestras liturgias, ¿verdad? En las celebraciones. Pero en fin, ahora por lo menos estamos haciendo un estudio mucho más profundo de todo lo que significa en la Biblia, y ciertamente cuando el autor sagrado introduce en estos elementos, nos traen cosas muy importantes para nuestra reflexión. O sea, ¿cuál es el sentido teológico? ¿Cuál es la preocupación que hay por detrás? ¿Por qué el autor sagrado introduce esto dentro de la Biblia? Ya estábamos diciendo, por ejemplo, esta relación que tiene que haber, ¿verdad?, entre el efod, el pectoral, las vestimentas del sumo sacerdote, en fin, todos estos detalles, las piedras, la diversidad de cada una de las piedras que indican la particularidad, ¿verdad?, de cada uno, también la individualidad de cada una de las tribus, pero al mismo tiempo que estas piedras están entrelazadas entre sí. Y después decíamos también y hablábamos del Urín y el Tumín, ¿verdad?, que, bueno, en la definición algunos piensan que podrían ser así como dos dados de piedra también que se lanzaban, en fin, como para ver un poco cuál dentro del sistema de la voluntad de Dios podíamos saber qué es lo que Dios quería. Pero atención, y te lo decía muy bien, solo se utiliza dentro de la comunidad. Pero eres dentro de la comunidad, entero beteaña y meana ubebe, diga tú y la oicoñan de sectarios, sectas, separarse de el grupo. ¿Por qué? Porque justamente decía, si es un sistema de consulta de la voluntad de Dios, todos tenemos que estar presentes para mirar cuál es el resultado después de hacer esa consulta a Dios. Pero si yo soy sectario, entonces yo me creo y yo digo que yo tengo la verdad. Y todos ustedes que caminaron 4.000, 3.000, 5.000 años, no sé cuántos años, fueron haciendo camino, todos ustedes están equivocados. Todos ustedes están equivocados. Etcétera, etcétera. Y ahora yo comienzo a decir y a hacer mis dogmas, incluso porque después también todo grupo, recuerden que tiene que entrar dentro de un sistema. Todo grupo después, a pesar de que uno comienza sectariamente con ciertas formas de críticas y decir que esto está mal, que aquello está mal, estoy naciendo, pero todo lo demás, y no, todos ustedes se equivocaron, siempre peché equivocar, pero por favor. Entonces hay que ser un poquitito más serio y hay que hacer bien las cosas si uno quiere hacerlo, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar el elemento que veníamos ya estudiando del capítulo 28, que nos habla de la investidura del sacerdote como tal. Estábamos hablando del manto, cómo tiene que ser este manto. Nos decía del versículo 31 al 35, harás, dice, el manto del efod, todo de púrpura violeta, en el centro tendrá una abertura para que pueda pasar la cabeza, vea la poncho y ella más o menos, la forma, ¿verdad?, de lo que sería este manto del cual nos está hablando la palabra de Dios. Esta abertura tendrá un dobladillo alrededor, como un cuello de una cota de guerrero, para que no se rasgue. Adornarás el ruedo con granadas. Aquí hay algunos elementos que nos van poniendo. Granadas de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí, de lino bien reforzado, intercaladas con campanillas de oro. Campanillas de oro. Granadas y campanillas por una parte. Pero después te describe para qué sirven las campanillas. Dice de oro, serán intercaladas
y Aarón irá revestido del manto para ejercer su función sacerdotal. Con estos signos, revestido de esto, para ejercer su acción sacerdotal. Tiene que ir revestido de esto, o si no, no puede hacerlo. Y bueno, ahora te habla del sonido de las campanillas, tendrá que oírse cuando entre en el santuario delante del Señor y cuando salga de él. Así no morirá. Qué interesante. Bueno, ¿qué querrá decirnos todo esto? En primer lugar, el de las granadas, ¿verdad? Mucho se ha debatido sobre esto, sobre el sentido, el aisea, ¿verdad? ¿Por qué estos dos diseños, ¿verdad? El de la granada. Y por una parte, la granada siempre ha sido el símbolo de la fecundidad, el símbolo entonces de la propia vida, a la cuenta. Las granadas, símbolo de la vida, de la fecundidad. Quiere decir que ese encuentro con el Señor, ese encuentro con Dios es lo que nos da fecundidad, nos da vida. Es la fertilidad y es la abundancia, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir? La multiplicación, ¿verdad? Pero ¿cómo se da? A través de la semilla, a través de la multitud, ¿verdad? Que nosotros damos. Pero nos referimos también a la comunidad. Es la comunidad. Es la riqueza, entonces, de la comunidad. Y bueno, todo esto significa la granada. Y por eso dice, tiene que, Juana vende poncho, en ese manto tiene que ir esta granada. Y el segundo nos decía que tiene que estar también la campanilla. También se ha debatido mucho, el aisea, ¿por qué una campanilla? La campanilla, claro, que suena y dice luego tiene que sonar, se tiene que escuchar, la campanilla. Es esa invitación, en primer lugar una invitación que vamos a Dios, o que el sacerdote, ¿verdad?, que tiene una responsabilidad. Recuerden que el cajal, comunidad, coelet, a pesar de que esto ya es posterior ya, pero igual tiene este sentido del llamado que hace, es la voz de Dios. Nosotros decimos luego que la campana, la campana, pero ¿por qué suena la campana o para qué suena la campana? La campana suena para llamarnos, nos llama la atención, es la voz de Dios, siempre se ha dicho, ¿verdad? La campana que suena desde lo alto y que uno escucha, es la voz de Dios que te está llamando. Repican las campanas, dice Dios, que vuelve a repicar, a llamarte, a instarte a un momento de oración, a un encuentro. Pero no es simplemente también la oración por la oración, sino que la oración que tiene que darse ¿dónde? En esta reunión, en este cajal, en esta comunidad. Upepe ñandela ñande atiana hina upepe. A upepe la ñande ñajenduta hina peñande yana oñe ella veñande. Entonces, desde ahí nosotros le vamos a dar un sentido mucho más profundo. Vamos a seguir reflexionando sobre este signo tan importante de lo que significa esa campanita que tenía que llevar en el manto. Volvemos enseguida con más. Ñande yara ñe. La Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio, encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñandeyara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor.
Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos siguiendo nuestro programa de todos los días, Ñande Yarañé, nuestro curso bíblico. Aprovecho para agradecer, como siempre, a nuestros patrocinantes, o mejor dicho, a nuestros colaboradores, ¿verdad? Cómo nos ayudan, pero así, abiertamente, con ese sentido tan generoso, para que la palabra de Dios pueda llegar a nuestras familias, a todas las personas, pueda ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. Y bueno, ayúdenos también nosotros. Llamen a ese número 0981 50 50 36. Hablen, háganse colaboradores, ayúdennos a nuestra fundación, porque tenemos que entrar en todos los medios, ¿verdad? Tenemos que llegar a todos los medios para que la palabra de Dios se haga eco en todas partes, para que podamos hacer mucho bien, porque Dios tiene que llegar bajo cada techo, ¿verdad? De cada paraguayo. Tenemos que reflexionar, ustedes me pueden ayudar de esa manera para que podamos hacer siempre el bien a través de la predicación, como dice Pablo, ¿verdad? Ay de mí si no evangelizara. Otros que le dicen, ¿y cómo nosotros podemos saber si de eso nadie nos habló? ¿Viste? Entonces hoy en día, a través de las redes, a través de los medios de comunicación, de la radio, en fin, de todo, del periódico, de todo, podemos seguir llegando y podemos llegar a muchos, ¿verdad? Pero por eso yo les invito a que se hagan colaboradores, porque siempre esto también necesita de un recurso financiero y económico. Escriban ahí o llamen ahí y entonces así podemos recibir también su aporte generoso, de acuerdo a lo que cada uno pueda, de acuerdo a su condición. Y bueno, seguimos nosotros reflexionando. Estamos en el capítulo 28 siempre. Ahora queremos hablar un poco de lo que se llama el diadema. Vamos a ver un poco qué significa después del manto. Estamos en el 36 al 39. Turbante y su flor, la túnica y la faja. Ya es miupea entonces. Además le dice el Señor a Moisés, harás una flor de oro puro y grabarás en ella como se graban los sellos, consagrados al Señor. Esa va a ser la palabra o la frase principal, consagrado al Señor. La sujetarás con una cinta de púrpura violeta y así quedará fija sobre la parte delantera del turbante. Aarón la llevará sobre su frente para que pueda cargar con las faltas que los israelitas cometan al presentar sus ofrendas sagradas. Y la flor estará siempre sobre su frente para que esas ofrendas sean aceptables al Señor. Tejerás la túnica con lino fino y también harás un turbante de lino fino y una faja recamada. Bueno, vamos a ver un poco este turbante, su flor, la túnica, la faja de la que nos está hablando aquí. Se le llama también diadema. Este es como el diadema, ¿verdad? Sitz, en hebreo, el sitz, que es el pimpollo, la flor. Es eso lo que tenemos aquí delante de nosotros. Es una pieza, dice, de oro labrada que se colocaba sobre la frente del sacerdote encima del turbante. Encima del turbante.
Esto va entonces del versículo 36 al 38, como recién habíamos leído nosotros. En ella dice, se grabará la frase consagrado a Yahvé. A Pepejina la lleva. Pepejina es la caracuya del meollo de todo. ¿Por qué? Y porque justamente si te dice que tiene que estar la frase consagrado a Yahvé, ¿a quién se está refiriendo? Ciertamente, en este caso se está refiriendo al sacerdote. El sacerdote es el que hace el pontífice entre Dios y el pueblo, ¿verdad? Entre Dios y el pueblo y Dios. Es el que tiene que hacer presente, el que tiene que traer verdaderamente a Dios al pueblo. Y tiene que llevar a Dios al pueblo. Tiene que bajarlo, ¿verdad? Y aquí, ese Dios, Kodesh, le Yahvé, Kodesh, o sea, santo para Yahvé, o santo de Yahvé, digamos. Y tendrá como fin el que las faltas cometidas por quienes preparan los elementos o son parte de los ritos puedan ser perdonadas por Dios y no caiga sobre ellos su condenación. Bueno, aquí insiste mucho en el aspecto entonces del Kodesh, ¿verdad? De la santidad, del ser consagrado, de ser parte y pertenencia de Dios. De aquí viene entonces esto de que el sacerdote pertenece a Dios, la consagración del sacerdote a Dios, la consagración total. Kodesh le Yahvé, Kodesh le Adonai, podemos decir nosotros en nuestra lectura, porque el nombre de Yahvé no se podía pronunciar, entonces sería Kodesh le Adonai, a pesar de que está escrito Kodesh le Yahvé, ¿verdad? Yahvé, Yahá, que es el nombre de Dios en hebreo, ¿verdad? Que es nada más que el verbo ser, pasado, presente y futuro, el que es, el que fue y el que será por siempre, la eternidad, ¿verdad? Es interesante todos estos elementos, cómo nosotros podemos entender Kodesh le Yahvé, Kodesh le Adonai, que nos está diciendo, es tanta la santidad, es tanta la grandeza de Dios. Y entonces por eso ahí en la punta de todo, este diadema, esta flor, digamos, que lo pone ahí, sobre todo una pieza de oro labrada. Eso es lo que te está diciendo. El sacerdote tiene que ser esa pieza de oro labrada. ¿Por quién tiene que ser labrada? Y por Dios mismo, en síntesis. El sacerdote tiene que representar o está representando a la santidad, a la grandeza de Dios. Pero ante esta situación también tiene que reconocer y tiene que decir, pero ¿quién soy yo? Y ponerme en el lugar de Dios. Ciertamente que no me pongo absolutamente en el lugar de Dios. Pero eso sí, somos signos. Ahí está. La sacralidad, el Kodesh, ¿verdad? La sacralidad sacerdotal. Y es ahí entonces con la finalidad, dice, de qué cosa, de ante las faltas cometidas sea, ¿verdad?, purificado el sacerdote o las personas que están al frente de todo el aspecto sagrado. Entonces, no tomar las cosas sagradas a la Bartola. Estamos en este capítulo 28, queremos leer desde el versículo 40 hasta el final, que es justamente el versículo 43. Nos dice, harás túnicas, fajas y mitras para los hijos de Aarón, a fin de que estén magníficamente ataviados. Así vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos. Luego los ungirás, los investirás y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio. También les harás unos pantalones de lino para cubrirse desde la cintura hasta los muslos. Aarón y sus hijos lo usarán cuando entren en la carpa del encuentro y se acerquen al altar para el culto del santuario. De esa manera no incurrirían en culpa y no morirán. Este es un decreto irrevocable para Aarón y sus descendientes. Se dan cuenta, queridos amigos, que ahora de nuevo estamos volviendo a la carpa, nos dice, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando prácticamente de dos templos, digamos, porque templo de cierta manera es el lugar donde Dios, o la tienda del encuentro también, el templo y la tienda del encuentro, son dos realidades, pero que aquí están ensambladas.
los mismos elementos en un momento cuando nosotros comenzamos a hablar de cómo serán las cortinas, cómo serán entonces lo del velo del santuario, el armazón de la morada, en fin. Todos estos elementos nos hacían recordar más bien en una forma anacrónica, decíamos, o sea, fuera del tiempo, porque se estaba refiriendo al templo de Salomón ya, al templo de Salomón. En las medidas, 50 metros de atrio, imagínense, solo el atrio, 50 metros. Pero después ahora estamos volviendo y nos está diciendo que todo esto será simplemente para la tienda. La tienda es así como ellos, dice, entrarán a la carpa, la tienda, la carpa del encuentro donde está el Señor. Te vuelve a hablar entonces del desierto. Becatuve, entonces ya estamos entrando de nuevo en este camino y nos estamos acordando de que estamos huyendo y estamos buscando la tierra prometida, saliendo de la esclavitud de Egipto y estamos yendo camino hacia la tierra que Dios nos ha prometido. Todo lo que son de la tribu de Leví, ustedes son sacerdotes. Es decir, son ustedes llamados vocacionalmente por Dios como tribu a prestar este servicio a la comunidad. ¿Se dan cuenta? Es a la comunidad el servicio. Esto es lo que harás para consagrarlos a fin de que ejerzan mi sacerdocio. Primer elemento indispensable. Deben ejercer mi sacerdocio. Siempre este aspecto como perdura, ¿verdad?, hasta nuestros días. El sacerdocio no es mío, el sacerdocio es de Dios. El sacerdocio es Dios mismo el que nos elige y nos da entonces una función, es un ministerio, pero el sacerdocio pertenece a Él mismo. Toma un novillo, dice, y 2 carneros sin defecto, y prepara con harina de la mejor calidad panes ácimos, tortas sin levadura, amasadas con aceite, y galletas sin levadura, untadas también con aceite. Colócalas sobre esto en una canasta y lo presentarás junto con el novillo y los 2 carneros. Después ordenarás que Aarón y sus hijos se acerquen a la puerta de la carpa del encuentro y los lavarás con agua. Tomarás luego las vestiduras y revestirás a Aarón con la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y lo ceñirás con el cinturón del efod. Le colocarás también el turbante sobre la cabeza y el signo de su consagración encima del turbante. Recuerdan entonces lo que era la flor que estaba sobre el turbante, ¿verdad? Tomarás después el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás con él. Aquí entra el otro elemento, principalmente lo que es la unción, ¿verdad? Lo del aceite, la consagración como tal. Enseguida ordenarás que se acerquen sus hijos. Los vestirás con túnicas, los ceñirás con un cinturón y le ajustarás las mitras. Así el sacerdocio les pertenecerá por un decreto irrevocable. Irrevocable el sacerdocio, irrevocable, interesante, ¿eh? Como todo esto, ¿verdad?, sigue nuestra historia, nuestro plan de salvación, ¿verdad?, de Dios mismo. Como esto de irrevocable, ¿qué es lo que significa, verdad? De esa manera investirás a Aarón y a sus hijos. Bueno, estos elementos son indispensables y son muy interesantes para cada uno de nosotros que podamos leerlo y entenderlo en este capítulo 29. Veamos lo que significa entonces la consagración por una parte de Aarón y al mismo tiempo también este llamado que se le está haciendo a los hijos de Aarón, los que después continuarán después de Aarón. Es esta nueva institución que regirá dentro de Israel. Es el sacerdocio, una institución ordenada por Dios mismo, es decir, que tiene una función como qué cosa y como institución. Tiene una función así específica, una función muy importante dentro de este ministerio, dentro de este servicio. Y bueno, volvemos enseguida con más Ñandichara-ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más.
ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñandeyara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando el Éxodo capítulo 29. En este momento nos encontramos y vamos a leer sobre las ofrendas de la consagración. ¿Qué es lo que se va a ofrecer? Ya sabemos entonces quiénes son los encargados, ¿verdad? En una relación muy directa con todo lo que significa, decíamos, las ofrendas del templo, el rito también de la comida sagrada, los sacrificios cotidianos, todo esto vinculado uno con el otro. El versículo 10 del capítulo 29 nos habla de estas ofrendas de la consagración. Acercarás, dice el novillo, hasta la carpa del encuentro. Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre su cabeza, impondrán las manos, qué interesante ya este gesto, y tú lo inmolarás delante del Señor a la entrada de la carpa del encuentro. Tomarás un poco de su sangre, untarás con tu dedo los cuernos del altar y derramarás todo el resto de la sangre sobre la base del mismo. Recogerás luego la grasa que recubre las entrañas, la protuberancia del hígado, los 2 riñones y la grasa que está entre ellos, y los quemarás sobre el altar. Hay que ver. Esto ya es la ofrenda de la consagración. Fíjense cómo se realizaba entonces el holocausto. Esto es lo que ellos realizaban, esto es lo que quemaban. Entonces es importante que nosotros conozcamos estas cosas. Nosotros, como muchas veces yo les decía, no es que nosotros leemos mucho o estudiamos mucho cuando leemos la Biblia, ¿verdad? A pesar de que muchas veces las sectas dicen, hay la Biblia, pero entonces si es que ellos tanto dicen que hay que hacer, entonces esto ellos tendrían que estar haciendo, ¿verdad? Porque ellos dicen que hay que hacer así como está escrito. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde está? Solo eso hay que hacer. Y bueno, esto también está en la Biblia. Pero yo no veo nunca que estas cosas, esto nosotros hacemos en todo caso un asadito, ¿verdad? En nuestra casa. Pero atención entonces, no podemos nosotros tomarlo así al pie de la letra. Tenemos que entender el significado, sobre todo el significado teológico, qué hay detrás de esto, por qué esto se hacía. ¿Con qué intención? Esto del holocausto, de los sacrificios, de la ofrenda de consagración.
Luego dice, tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre su cabeza. Una vez que lo hayas inmolado, recogerás su sangre y harás una aspersión alrededor del altar. Dividirás el animal en pedazos, lavarás sus entrañas y sus patas y las colocarás sobre las partes restantes y sobre su cabeza. Después dejarás que todo el carnero se queme sobre el altar. Este es un holocausto para el Señor, una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Tomarás luego el segundo carnero, y Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre su cabeza. Una vez que lo hayas inmolado, recogerás un poco de su sangre y untarás con ella el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho. Después harás una aspersión con esta sangre alrededor del altar. Tomarás un poco de la sangre que está sobre el altar y un poco del óleo de la unción, y rociarás con ellos a Aarón y sus vestiduras, a sus hijos y también sus vestiduras. Así quedarán consagrados a Aarón, sus hijos y las vestiduras de todos ellos. Bueno, qué importante entonces aquí lo que nosotros estamos leyendo en cuanto a las ofrendas de la consagración, cómo se hacía en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa para nosotros todo esto de la consagración como tal? El acto comienza con tres gestos comienzan lo que encontramos aquí. Por una parte comienza con esta ofrenda, ¿verdad? El lavado de Aarón y su unción también con el aceite. Estos elementos son muy importantes. Dice lo siguiente, del 31 al 35. Después dice, tomarás el carnero ofrecido para la investidura y harás cocinar su carne en el recinto sagrado. Aarón y sus hijos comerán la carne y el pan de la canasta a la entrada de la carpa del encuentro. Comerán aquello que sirvió para su expiación cuando fueron investidos y consagrados. Ningún extraño deberá comer con ellos, porque son cosas santas. Si queda para el día siguiente algo de carne o de pan, deberás quemar ese resto. Nadie lo comerá, porque es una cosa santa. Esto es lo que harás con Aarón y sus hijos, conforme a todo lo que yo te he ordenado. La ceremonia de la investidura durará 7 días. Bueno, esto es entonces con respecto al banquete sagrado que se realiza justamente en el momento de la consagración. ¿Cuál es el significado? Veamos un poco. Luego dice, durante 7 días Aarón y sus hijos comerán la comida sagrada. 7 días. El número 7, que es un número siempre bíblico, muy interesante, ¿verdad? Porque significa para nosotros la perfección, ¿verdad? El 3 y el 4 juntos, la totalidad más la perfección de por sí. El carnero se cocerá en un lugar santo sin que se señale dónde está ubicado ese lugar. Tampoco se hace mención de que en la morada o el atrio haya un lugar tampoco para cocinar, pese a que probablemente lo hubiera. La advertencia de que el extranjero no podrá comer de esa comida es un poco extraña, ya que no se entiende cómo un extranjero podría llegar a participar de ese rito, ¿verdad? Entonces aquí ya de por sí, pero hay entonces una prohibición bien tajante para decir que el extranjero no puede acercarse a esto, ya que no se entiende también cómo entonces ese extranjero de por sí puede llegar ya al momento ritual, porque esto no está permitido, sino que es solamente para los hijos de Israel. A la vez, se ordena que lo que sobra de la comida deberá ser quemado al día siguiente y no consumido, con lo cual la posibilidad de que sea consumido por alguien no autorizado queda descartado. Totalmente entonces se descarta todo aquello que es extranjero, todo aquel que no tiene parte en esta comida, es decir, todo aquel que no pertenece al pueblo de Israel. Lo curioso de este texto es que la unción de Aarón y sus hijos también actúa sobre el altar, que es sacrificado por el mismo rito, de manera que se dice que aquello que toque el altar adquirirá también santidad tan solo por el contacto. Bueno, esto es entonces
cómo nos está indicando esto de la comida, del banquete sagrado, cómo se va realizando. Y continúa aún en el versículo 36 al 37 diciendo: cada uno de esos días ofrecerá un novillo como sacrificio de expiación. Decíamos que son 7 días, entonces cada día un novillo se ofrecerá como sacrificio de expiación por el pecado. Lo ofrecerás sobre el altar para expiar por él y lo ungirás para consagrarlo. De nuevo, entonces se vuelve a insistir en este aspecto, ¿verdad?, de la consagración, pero sobre todo también de la expiación de los pecados. Durante 7 días harás tal expiación por el altar y lo consagrarás. Así el altar será algo santísimo y todo aquello que lo toque quedará consagrado. Esto es entonces lo que nos dice, ¿verdad?, con respecto al rito del banquete sagrado por una parte y también a este rito, ¿verdad?, de la consagración del altar mismo, el altar mismo de los holocaustos. Y por último nos habla en este capítulo 29, que va del 38 hasta el 46, nos habla del holocausto cotidiano. ¿Qué nos dice aquí? Cada día ofrecerás sobre el altar 2 corderos de 1 año, y esto en forma permanente. Ofrecerás uno a la mañana y otro a la hora del crepúsculo. Con el primer cordero ofrecerás también la 10ª parte de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con 1,60 litros de aceite puro de oliva y una libación consistente en 1,60 litros de vino. El otro cordero lo ofrecerás a la hora del crepúsculo, con una oblación y una libación iguales a las de la mañana, como aroma agradable, como ofrenda que se quema para el Señor. Este es un holocausto que se ofrecerá por siempre de generación en generación en la presencia del Señor a la entrada de la carpa del encuentro, porque es allí donde me encontraré contigo para hablarte. Allí también me encontraré con los israelitas, y ese lugar será consagrado por mi gloria. Yo consagraré la carpa del encuentro y el altar. También consagraré a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Yo habitaré en medio de los israelitas y seré su Dios. Y ellos sabrán que yo, el Señor, soy su Dios, el que los hice salir de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Qué interesante esta última parte. Enseguida nos damos cuenta que es entonces esa conclusión, ¿verdad?, sobre todo no de la línea sacerdotal, sino que de lo que nosotros llamamos la línea del Deuteronomio. Ese elemento que nos vuelve a recordar que yo soy Yahvé, yo soy el Dios de ustedes, sobre todo el Dios que les hice salir de Egipto. Y yo les he llamado para habitar en medio de ustedes. Bueno, estos elementos seguiremos reflexionando en más Ñande Yarañé, que volveremos enseguida. La Fundación Ñande Yarañé te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio, encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yarañé para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñande Yarañé.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Y seguimos con Ñande Yarañé. Decíamos que este capítulo 30, que nos va a hablar sobre el altar de los perfumes, es algo que también Dios le está dictando a Moisés. Por lo tanto, de ahí viene esa fuerza, ¿verdad? Para decir todo lo que está en la Biblia, nadie lo ha inventado, no es que nosotros lo pusimos porque a nosotros se nos ocurrió, sino que Dios mismo se lo ha dictado a Moisés. Eso es lo que nos quiere enseñar en este momento. Dice el capítulo 30, vamos a mirar del 1 al 10. También harás un altar para quemar el incienso. Lo harás de madera de acacia, de 50 centímetros de largo por 50 de ancho. Será cuadrado, tendrá 1 metro de alto. Sus cuernos formarán una sola pieza con él. Recubrirás de oro puro su parte superior, sus costados y sus cuernos, y le colocarás alrededor una moldura de oro. Luego le harás unas argollas de oro y las pondrás debajo de la moldura, 2 de un lado y 2 del otro, a fin de pasar por ellas las andas que servirán para transportarlo. Esto es importante porque en todas partes que nosotros estamos leyendo de estos materiales, del altar, de la mesa, en fin, del arca, todo tiene que tener la famosa argolla, ¿verdad? La argolla de oro. Por ahí tiene que pasar entonces de estas molduras las andas, ¿verdad? Para poder, porque estos son elementos sagrados. De que tú y las pechas anteriores ya agarraré poco ese, ¿verdad? Son como en la procesión, ¿verdad? Cuando nosotros llevamos los santos, ¿verdad? Entonces, donde está todo el anda, y hasta ahí podés acercarte, ¿verdad? Porque lo otro es algo hecho por Dios, ¿verdad? Dios mismo que lo consagra y Dios mismo que pide que se hagan estas imágenes o que se hagan estos utensilios o que se hagan entonces estos altares. Entonces dice, después pondrás el altar delante del velo que oculta el arca del testimonio, frente a la tapa que está sobre el arca, allí donde yo me encontraré contigo. Volvemos a la otra tradición, en donde todo se vuelve medio oculto. Dios de nuevo está entrando y se está revelando allí adentro, donde está el arca. Lo vas a poner, este material, el altar de los perfumes, cerca del arca, cerca de la tapa del arca. Ahí yo me encontraré contigo, allí me encontraré contigo. Aunque te tengan que estás inaugurado, que Dios quería estar ahí afuera, o estaba luego, se ponía luego, allí al lado del altar, ¿verdad? Donde se ofrecía, porque quiero estar con mi pueblo, le quiero ver, le quiero saludar, le quiero pasar la mano a cada uno de los que vienen al templo, aquí al lugar del sacrificio. Ahora volvemos de nuevo a la otra tradición, en el cual nos está diciendo dónde tiene que estar este altar de los perfumes, oculto, detrás de las cortinas. Es allí donde yo me voy a encontrar contigo, ¿verdad? Es muy interesante. Después pondrás el altar delante del velo que oculta el arca del testimonio frente a la tapa que está sobre el arca. Allí es donde yo me encontraré contigo. Todas las mañanas al preparar las lámparas, ¿se acuerdan de las lámparas que tienen que estar ahí? Volvemos a aquella tradición antigua, ¿verdad? Es de otra tradición, evidentemente. Aarón deberá quemar en él incienso aromático. Ahora viene entonces otro elemento, el incienso aromático. Aquí viene entonces el altar de los perfumes. Nosotros hasta ahora teníamos solamente 3. Teníamos el arca de la alianza, de donde Dios va a hablar, dice, porque ahí están los mandamientos. Después teníamos también la mesa donde estaban los panes, ¿verdad?, de la ofrenda.
Y después teníamos las lámparas, los 3 elementos teníamos, desde donde Dios, ¿verdad? O sea, con las lámparas Dios iluminaba, dice el templo, con esa significación espectacular que dice, es aquí el lugar donde yo quiero iluminarte, para que abras los ojos, te des cuenta de tu realidad, de la realidad del pueblo, de la gente, y te des cuenta de lo que yo quiero, que vos sepas lo que yo quiero, y no hagas, no vivas en la ceguera, no camines en la oscuridad. Todo esto significa, pero eran 3 cosas no. Ahora aparece un 4º elemento, que es el altar de los perfumes, ¿verdad? Bueno, y después dice, todas las mañanas al preparar las lámparas, Aarón deberá quemar también en él incienso aromático. Y a la hora del crepúsculo, cuando vuelva a arreglar las lámparas, lo volverá a hacer, o sea, 2 veces al día. Y ustedes presentarán cada día delante del Señor esta ofrenda de incienso aromático a través de las generaciones. De nuevo te está diciendo aquí la perpetuidad. Diga tú y pe entonces la bellapo una veminta o ve pendere saraima, sino que esta es una ofrenda permanente. Esto también es lindo, cómo se insiste mucho en la palabra de Dios, ¿verdad? La cuestión de la perpetuidad. Quiere decir que nosotros, de cierta manera, tenemos que ser constantes. Constantes. Algunas veces uno dice, ¿verdad? En la misa o dice en los encuentros, hay gente que viene solamente cada muerte de obispos, ahí la gente. O cada muerte de obispos, o la misa hape, o se va al templo, o cuando hay alguna celebración demasiado especial para esa persona, o se va a la tuba. Sin embargo, la palabra de Dios no dice eso. Cada vez que se te antoja, o cada vez que hay un bautismo, un casamiento, no sé qué cosa, o yo manoa, entonces no, te dice justamente esto lo ofrecerás, dice, y lo harás a través de las generaciones, que va pasando de generación en generación, pero sobre todo donde hay perpetuidad, donde dice, donde hay una constancia, Entonces algo que se hace siempre, ¿verdad? No es cada vez que se te antoja nomás. No ofrecerán sobre él incienso profano, ni holocaustos, ni oblaciones, ni derramarán sobre él ninguna libación. Este es un altar especial solamente para los perfumes. Una vez al año, Aarón realizará el rito de expiación sobre los cuernos del altar con la sangre del sacrificio ofrecido el día de la expiación, y así hará el rito de expiación a lo largo de las generaciones. Otra vez, vuelvo a insistir, en la perpetuidad. Entonces indica tuin de la yapo cada vez la antojanden de la arejola tupa o pejar en yapo la encuentro con Dios, porque este es un encuentro que Dios quiere, pero con la comunidad. No hay que, o si no, si te va una vez, Dios no te puede hablar siempre. O si no, rejoa ya, dendere saray, si no, ñante yara, por decirlo así, ñante yara de saray mala ella cuende, es una forma de decir. Ñante yara diga tú ya saray lleva, pero es una forma de decir. Por eso quiere esa perpetuidad, esa constancia, esa presencia constante. Hará el rito de expiación a lo largo de las generaciones. Es la perpetuidad, entonces. Este altar es una cosa santísima, consagrada al Señor. Entonces es el otro elemento que le está dando la fuerza, ¿verdad? Es el que tiene que estar aquí verdaderamente. Y entonces por eso es una cosa santísima, consagrada al Señor. Da ecupecha pecha entender que tú le decidías ya y antes coague. Coapico manao y coabe, cuando no vale más o menos. No, nadie puede decir eso, porque Dios mismo lo pone aquí y Él considera que verdaderamente eso es algo importantísimo, santísimo, y que está consagrado para Él. Después también nos va a hablar, ¿verdad?, del impuesto, impuesto para el santuario. Imagina la famosa limosna, ay. Y por eso le reúne a toda la comunidad, todos son responsables. Que vea, todos son responsables. Vamos a leer después enseguida. Después nos habla también esto de la fuente de bronce, ¿verdad? Después nos va a hablar de otro mobiliario que es el óleo de la unción. Y después del incienso sagrado. Bueno, todo esto en el capítulo 30. Y después seguiremos hablando más en el capítulo 31. Pero sigamos entonces nosotros mirando un poco esto del altar que aparece aquí. Se indica que este altar de los perfumes deberá ubicarse en el lugar, ¿verdad?, donde está el santo de los santos, delante del velo,
Pero llama la atención que no se mencione ni la mesa ni la lámpara en relación con la posición dentro de la morada. ¿Se acuerdan que nosotros ya hablamos del arca de la alianza que tiene que estar dentro del templo? Hablamos de la mesa de donde están los panes, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Y hablamos también de las lámparas, la menorá. Pero aquí en ningún momento te aparece dónde está ubicado. Pero ahora de te vuelve, ahora sí te dice dónde tiene que estar ubicado, la posición dentro de la morada. Este altar se utilizará ahora exclusivamente para quemar incienso. Y hay una explícita prohibición de utilizarlo para sacrificios o cualquier otro tipo de ofrenda. Es decir, tiene una funcionalidad específica. Solo una vez al año será santificado con la sangre para expiación de los pecados. Una vez al año, para la expiación de los pecados. Pero su función, la función cotidiana, es decir, de todos los días, su función cotidiana, es que cada mañana y cada atardecer, al encender las lámparas de la menorá, ahí nos vuelve a hablar de la menorá, que ya habíamos hablado en el capítulo 28, se quemará incienso en el altar. Al encender entonces las lámparas, se quemará incienso en este altar. El incienso es en muchas religiones también un símbolo, ¿verdad?, de purificación, y debido a que el humo asciende naturalmente, un símbolo de las oraciones que se elevan y buscan a Dios. Esto entonces es el incienso, ¿verdad?, cómo aquí se va encendiendo, ¿verdad?, pero eso es el incienso. Y tal vez por ahí va el sentido, ¿verdad? Este es el lugar, ¿cuál sería la simbología en este caso? Este es el lugar de nuestra oración. Incluso la relectura que nosotros hacemos cuando los magos venidos de Oriente buscan al Salvador, al niño que ha nacido, al rey que ha nacido, van y le encuentran en la cueva, en la gruta de Belén, y dice que ahí le ofrecen justamente oro, incienso y mirra. ¿Por qué le ofrecen incienso? Incienso se le ofrece a los dioses, y en todas las religiones el incienso. El incienso, cuando vos quemás, ¿qué pasa? Sube el humo al cielo. Y el incienso entonces, el humo del incienso con el perfume, es el olor bueno, digamos, sube como ¿qué cosa? Como una oblación, decimos nosotros, como un pedido, como una súplica. ¿Dónde sube? El humo pues sube hacia arriba, va hacia Dios. Y este es el significado. Le ofrecemos nuestra oración, el incienso a Dios, el incienso a Dios. Entonces no es un rito mágico, sino que es un rito que siempre tiene una simbología profunda, pero no como una cosa externa de algo que va a hacer un efecto sobre vos. No, al contrario. Soy yo el que estoy ofreciendo a Dios como símbolo de lo que yo siento, de lo que yo estoy haciendo hacia Dios. ¿Viste? Entonces el incienso es espectacular como símbolo, ¿verdad?, de la presencia de Dios aquí entre nosotros, a quien yo le ofrezco, ¿verdad?, mi propia oración, a quien yo le ofrezco, ¿qué cosa? Mi propia generosidad, a quien yo le ofrezco mi propia vida. Eso es lo que quiere decir el incienso, ¿verdad? Símbolo, también al mismo tiempo símbolo de purificación. Ahí está, purificar. Incluso el olor, porque es un perfume, por eso dice aquí el altar del perfume. Es decir, quitar todo ese olor feo, nauseabundo que pueda haber. En el sentido antropológico, hay muchos autores, aquí nosotros no lo encontramos, no lo leemos, pero en el sentido antropológico, ¿por qué se usaba el incienso? Y antes pues no había detergente o no había desodorante de ambiente. O mira cuando hay poria, cuando hay desodorante de ambiente. Y claro, imagínate un poquitito, vos estás en un templo, todo cerrado. Todo el pueblo dice que tiene que estar reunido aquí. Todo el pueblo que viene. Ahí viene, oña tende a cabarar, oña tende a curere, oña tende a riguasure. O sea, todo el pueblo viene. El que trabaja en el campo, hay hubo. Y se reúnen ahí, ¿verdad? Recuerden que estamos en un pueblo o en una situación, en un lugar donde no hay agua, estamos en el desierto. Atención, Atención, no pensemos así que se va bajo la ducha, no.
ahí vos necesitas quemar mucho incienso. Esto es solamente para ubicarnos, ya no piensen que la Biblia nos está hablando de cosas de otro planeta. La Biblia está hablando de nuestra realidad humana, allí donde nosotros nos encontramos. Vamos a entender eso y vamos a explicarlo mejor entonces la próxima lección que tendremos. Y ahora yo me despido de todos ustedes y que el Señor les bendiga a todos y les dé su bendición. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por